Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola amigos, muy buena tarde. Tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos en este hermosísimo día que estamos transmitiendo Voces del Periodista en ABC Radio de México, miércoles extraordinario, calurosísimo en esta parte de la República y allá en nuestra bellísima y gran capital, pues la contingencia climática estamos viendo en los medios, en las diferentes redes sociales y en los medios, pues que se está viviendo esta circunstancia. Hay que tener prudencia, acatar todas las instrucciones que están dando las autoridades y por supuesto, aplicándonos en este sentido, seguramente se podrá revertir del estado de contingencia climática, afectación en el entorno que hoy se está viviendo. Un saludo de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quienes envío un abrazo muy fraternal, obviamente encargada directa de ver algunos temas de nuestra Fundación Antonio Sáenz de Miera, del funcionamiento del Club de Periodistas de México, en coordinación con el maestro y director general Maurice Alun George, y por supuesto a todos los que formamos parte de este equipo. A nombre de ella le enviamos un fraternal saludo a quienes nos escuchan en este momento en forma diferida y en forma directa. En forma diferida en Radio Turquesa, Radio Nueva República y por supuesto la frecuencia de la Pantera. Quienes lo están haciendo directamente, pues un abrazo fraternal, muy caluroso, y hoy como siempre, pues en este miércoles, mitad de semana, ya listos para irnos preparando a lo que se avecina, tantos festejos, tantas cosas que en este mes se llevan a cabo y que pues ojalá se tenga el tiempo, la economía y también la prudencia para llevarlo a cabo como corresponde en todos los sentidos. Hoy vamos a tener un programa como siempre organizado y dirigido, aún sin su presencia, por nuestra conductora, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, con la participación, primero las damas, por supuesto, de la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, defensora de derechos humanos, experta en redes sociales. Pues vamos a ver cómo están precisamente en este sentido, cuáles son las tendencias que se están dando en esta gira que se va a llevar a cabo por parte de del presidente de la República, y también en el tema geopolítico, por supuesto, como siempre, la visión atinada, documentada, ampliamente conocedora, y hablando en términos beisbolísticos, si me lo permiten, con todo respeto, algo así como aquel gran cronista, el Mago Septién, que sabía todos cuando había habido una jugada de béisbol con todas las minucias de los datos duros. Pues así don Rodolfo Sánchez Mena es una autoridad en la materia de la geopolítica, de todos los hilos que se mueven en este entorno para que podamos ir entendiendo qué es lo que sucede fuera de nuestras fronteras y cuáles son precisamente los efectos que van directamente en nuestra vida cotidiana, en la economía, en el desarrollo, en los proyectos y en tantas cosas que le dan ese latido a nuestra tierra, que le dan esa esperanza a nuestro trabajo cotidiano en nuestro país, y por supuesto representa una oportunidad diaria de ir avanzando en estos retos que significa pues ser esta generación que nos ha correspondido vivir en la cuarta transformación, en procesos democráticos verdaderamente inéditos y en circunstancias también de esa índole. Y bueno, pues saludo ya en esta tarde hermosísima a la contadora Ceci Tapia, Solidaridad 1000, pues precisamente para que nos diga cómo están las redes. Yo me imagino que intensas, tan calurosas como acá en el sureste y en el norte de nuestro país, y no espero que no estén tan contaminadas
como allá en la Ciudad de México, el aspecto climático. Muchas gracias, maestro. Pues mire, pues sí hay un problema de... Muy buenas tardes, maestros. Y pues sí, tenemos a nuestra querida Celeste Sainz, que anda viendo todo el asunto de el Premio de Libertad de Expresión que organizan. Y bueno, pues les manda muchos saludos a todos, incluyendo a nuestra escucha. Y bueno, las redes sociales andan muy futbolísticas, así que vamos a hablar de una de las últimas tendencias, que es la tendencia 25, por eso, pero es interesante, que sería Lady FGR, que es este tema de quienes en algún momento dado, las personas que tienen poder o que sienten que tienen poder, pues hacen abuso, desautoridad a una chica que atropella a un ciclista, y esto se hace tendencia viral. Y bueno, finalmente yo creo que sí es muy importante ver las amenazas veladas de voy a hacer una llamada y va a venir toda mi gente y no te voy a pagar y no traigo placas y traigo mi camiseta de FGR y entonces puedo hacer un mal uso de esto. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante que lo veamos como un ejemplo de lo que no deben hacer los servidores públicos. Y esto, hablando de todo lo más, pues es fútbol. Y yo creo que sí sería muy, muy importante también que platiquemos, pero que quiero hablar de 3 denuncias públicas que nos han hecho llegar al Club de Periodistas de México. La primera tiene que ver con el asunto del agua, que no es un tema menor, porque si hablamos del fraccionamiento Granjas Mérida en Temisco, que es de donde varias personas adultas mayores están hablando que han sido despojados por una asociación de colonos, y este es un tema que sí quiero tocar, porque no es el único caso. Está pasando en Cuernavaca, están pasando en otros municipios, no nada más en Acatlipa o en Tezoyuca, etcétera, etcétera, pero hoy el tema es de Temisco, donde las asociaciones civiles se creen superiores, o que porque dicen, oye, yo ya lo consenté, o ya hicimos una asamblea en la que nos estamos saltando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil, e inclusive se están saltando no nada más esto, sino también las leyes, todas las leyes fiscales, todas las leyes civiles, y esto no es posible. No hay ninguna asociación civil de ningún tipo, en este caso estamos hablando del fraccionamiento, la Asociación Civil Fraccionamiento Granjas Mérida, en el cual las personas no reciben cuenta, son extorsionados por el servicio del agua para que además paguen como si fueran condóminos. No son condóminos. Yo creo que este tema sí es muy, muy importante que tengamos que ir digiriendo poco a poco, inclusive invitar abogados, porque de repente es que ya lo acordamos en una asamblea. Oye, pero robar es un delito. Sí, pero es que lo acordamos en una asamblea. Les tenemos que quitar la casa a los que no paguen el agua. Oye, pero esto no está en contra de todas las leyes. No me importa. Ya lo acordamos en una asamblea. No hay ninguna empresa, asociación de ningún tipo, ni mercantil, ni civil, que puedan hacer esto, porque hay leyes de la materia que rigen. Entonces yo creo que sí es importante, no solo la denuncia, y agradeciendo la confianza son 5 familias que están sin agua, que están sin hacer cuentas, que no les contestan un mail. Yo creo que sí es una llamada al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal. Es decir, esto es importante de decir, maestro, y bueno, hablar que este fraccionamiento no está sobre ninguna ley del país, ni federal ni estatal. Entonces, maestro, ese es un tema de los que tenemos que ver. La segunda denuncia pública es ¿qué está sucediendo con las autoridades que no hacen su trabajo? Es de bien y cierto conocido de todos los mexicanos que para tramitar una pensión, la constancia de defunción, pero esto no debería seguir funcionando. El asunto de hacer las cosas de una manera simplificada, pues debería de ser, como su nombre lo indica, no tan complicada para dar una pensión. Imagínese que un personaje pierde un dedo y le piden una radiografía. Solamente en el estricto sentido, ¿ustedes creen que le va a crecer el dedo nuevamente? Entonces son temas Se está grabando la llamada.
mientras nos están grabando, aquí parece que así lo dicen, yo creo que sí es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta la situación de los servidores públicos, porque hace un momento hablábamos de una tendencia de ley PGR, lo mismo pasa en el INSS y lo mismo pasa con todas las personas servidores públicas. Yo creo que tenemos que estar de una manera muy cuidadosa en ese tipo de situaciones, pero sobre todo exigir y denunciar para que podamos nosotros, pues, pedir a los cuatro vientos que por favor nos ayuden con el asunto del servicio a la comunidad, ICE, etcétera, etcétera, la CGR y todas las personas que pues que son de servicio público, querido maestro. Y bueno, esa es de las primeras. Y la tercera denuncia, resulta, maestros, y esto es el fact, por eso es importante darle foro. Resulta que se han estado robando las devoluciones, y esto ya lo habíamos dicho. Tan es cierto que el SAT.gov.mx puso una línea especial para que quienes se den cuenta que no han recibido su devolución o está a nombre de otro o la contraseña, la clave bancaria no es, por favor, repórtenlo. Y esto es tan importante porque no es posible que dentro de de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del sistema de administración tributaria, existan gente en pandilla, bandas que se roben el dinero de los mexicanos que además trabajan, porque estos saldos a favor es producto del descuento de los impuestos que pagan los trabajadores mexicanos, quienes mantienen la economía de este país. Entonces, ¿qué tal los temas, queridos maestros? Interesantes, ¿no? Bueno, en el primer tema me parece que hay un gran desconocimiento de lo que marca la Constitución. El agua es un derecho universal, constitucional, es un derecho humano que no puede ser negado a nadie. Nadie puede establecer leyes a su gusto porque no hay principados dentro de nuestro país. El país se norma por una Constitución. En el tema de SAT, vaya que usted tiene conocimiento de aquel periplo que nos tocó vivir, y perdón porque lo ponga como ejemplo, cuando el sistema de administración tributaria de Campeche nos estableció una serie de multas en la entidad, las cuales tuvimos que pagar, y cuando hicimos el cambio de dirección allá en la Ciudad de México, la oficina central en el Caballito, al hacer el movimiento nos encontramos que no solo no había un procedimiento en nuestra contra registrado, sino que tampoco existían las multas en el buzón tributario. Cuando solicité a la persona que nos estaba atendiendo muy amablemente que si podía tomarle capturas de pantalla, que me dijo que tenía yo derecho a ser objeto de esa petición, entregamos allá en Campeche precisamente y mostré estas capturas de pantalla, y resultó que el encargado del SAT Campeche y de Hacienda pues me terminó que casi queriendo denunciar por hackeo y estar falsificando documentos oficiales. Esto es muy delicado realmente, y si se sigue practicando pues definitivamente va contra todo el espíritu de lo que se ha dicho de combatir la corrupción, y más en un área tan sensible como es precisamente la recaudación, y en donde los efectos de una auditoría, y tengo la calidad para decirlo, manejado con visceralidad, se puede hacer la vida imposible. 4 años y medio, en donde gracias al Club de Periodistas de México, a la licenciada Celeste Sáenz de Miera, al maestro Moris, a usted, contadora Ceci Tapia, y a Prodecon, pudimos revertir una multa de 1.890.000 y tantos pesos, porque se la sacaron de la manga. Vamos a corte y regresamos. Continuamos en su programa Voces del Periodista, reiterándoles el abrazo fraternal y los mejores deseos de la conductora de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, siempre dedicada personalmente a darle seguimiento y vigilar que todas las cosas se lleven a cabo como corresponden allá en la Fundación Antonio Sáenz de Miera, todo lo que es los preparativos en otros eventos próximos, importantísimos, que en su momento les informará, como acostumbra también,
y por supuesto al nuestro director general Maurice Alun George en el diario, en Voces del Periodista Diario, que usted puede consultar entrando a sus respectivas páginas. Escuchábamos el comentario, el análisis y la denuncia, que en este caso se da en donde, pues sí, el tema del agua es algo que se replica en muchos estados de la República. En esta región, por citar en lo que es la sonda de Campeche, que cualquiera pensaría que la isla del Carmen, por estar a 1 metro sobre el nivel del mar y ser zona arenosa, pues no tiene esos problemas. No, sí lo tiene, porque el acaparamiento para las plataformas del agua potable, pues es un negocio que está concesionado, y la isla se queda sujeta a que se cubra primero todos los requerimientos de barcos, abastecedores, proveedores, plataformas, y si algo de agua queda, pues se consume. Y si no, pues hay también el gran negocio de las pipas. Este es un tema que parece menor, pero que en él está inmerso grandes intereses económicos y incluso de control político. Y vaya, para hablar de control político en estos días y en estos temas y en estos entornos geopolíticos, pues tenemos a don Rodolfo Sánchez Mena, un hombre que siempre nos muestra la luz cuando andamos en los túneles sin saber qué está pasando, qué sucede o hacia dónde vamos. Y por supuesto, en lo que esto repercute en políticas internacionales, en nuestra relación con el socio comercial y en el libre geográficamente como es los Estados Unidos de Norteamérica, y todo lo que está dando en el entorno geopolítico, en los nuevos reacomodos que se dan en estos sismas económicos, políticos y geopolíticos. Maestro, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Placer saludarlo. Buenas tardes. Pues hoy vamos a comentar este tema que muchos se identifican con él, ¿sí? Vamos a pasar del agua, como nos los planteó doña Ceci Tapia, ¿sí?, a un contexto más amplio, porque ya lo hemos comentado. Nuestro país se encuentra en una situación muy difícil, muy compleja. ¿Sí? ¿En qué términos? Pues nada más ni nada menos que el narcotráfico controla el 50 o 60% del territorio, y al controlar buena parte del territorio, pues ellos determinan, como lo vimos en las elecciones pasadas, quién gana y quién pierde en las elecciones. ¿Quién pierde? Pues el que lo matan, y el que gana, pues es el de ellos. ¿Sí? Es una situación muy difícil y que no está contemplado en el nuevo código electoral que está presentando el gobierno, y que es un tema de fondo. O sea, porque no es solo organizar las elecciones, sino prever sus resultados y sus consecuencias. Y junto a esto, pues está el tema del dominio del agua en todo el territorio nacional. Si vemos cómo está organizado con agua, los grandes intereses que se han concesionado a sí mismos, así como plantea la licenciada Cecilia Tapia, dice, esta agua es nuestra, ¿sí? Y háganle como le hagan, ¿sí? ¿Y quién hace eso? Pues las grandes corporaciones, los jefes regionales del narcotráfico, todo el mundo, más del 70% disponen del agua. Y entonces, pues, como en el caso de la delegación de Iztapalapa, parece mentira que nunca se pueda resolver el problema del agua potable, ¿sí?, y que se vean obligados a estar dependiendo de pipas o de comprarlo, porque son clientelas políticas, ¿sí? No les van a dar agua, pues por la sencilla razón que de esa manera los tienen sometidos. Y así pasa con el problema de la producción de alimentos del país. Los campesinos no tienen agua para producir. Olvídense de que tengamos también fertilizantes, ¿sí? Porque los fertilizantes hoy escasean, ¿sí? Porque los fertilizantes los vende Rusia,
y como hay sanciones contra Rusia, pues no hay forma de traer los fertilizantes, que nos está pasando la época. Pero también, enfocado al problema del agua, hay conflictos más amplios de carácter geopolítico por el dominio del agua, como que dan lugar a guerras. La guerra del agua en Medio Oriente, en Israel, pues es cotidiano, ¿sí? Porque de ello depende la producción de alimentos, el sustento de las colonias que van ampliando y de su aparato de producción. Pues bien, ¿a qué me refiero con este problema del agua? Le voy a dar una pequeña vueltecita, si me lo permite. Y ahorita nos conectamos con el problema del agua. En Estados Unidos se va a celebrar, como ya lo comentamos la pasada reunión, una reunión cumbre convocada por el presidente Biden, en donde el presidente López Obrador dice que tiene que ser con apertura para que asistan Cuba, para que asistan Nicaragua, para que asista Venezuela. ¿Y para qué quiere que asistan? Bueno, pues por la sencilla razón de que lo que priva en la agenda norteamericana, pues ya no los conocemos, que es migración, el problema del fentanilo, el problema que ellos plantean en términos de cambio climático y que dicen que la salida para nosotros es que nos presten dinero y a cambio del dinero que nos presten se instalen empresas generadores de energía que dicen que es limpio. Ya vamos a platicar a fondo para acabar con esta falacia de que las energías son limpias. Todas las energías contaminan de una u otra manera y hay formas de resolver el problema, no solo instalando empresas eólicas, empresas de generación hasta producción de hidrógeno. Pero en esta reunión cumbre, ¿qué es lo que está pasando? Con este desacuerdo de que si viene o no a Cuba o no, el canciller Marcelo Ebrard se fue a Estados Unidos y ahí se encontró con el secretario de Seguridad Mayorkas y se pusieron de acuerdo para emitir sanciones contra el gobernador de Texas, el señor Abbott. El señor Abbott pues es republicano y está también en campaña para reelegirse, y el gobernador DeSantis de Florida, pues son las cartas fuertes para que el señor Trump se quede con buena parte de la Cámara Baja, o sea, los congresistas y el Senado. Si logra hacer esto, pues se acabó el gobierno de Biden. Ahí seguirá, pero en los presupuestos como se toman, pues ya no podrá decidirlo como hasta ahora lo ha hecho Biden, de darle 36 mil millones de dólares a Ucrania. Es una fortuna, sí, que no veremos nunca en Centro o Sudamérica para desarrollarnos, porque así nos tienen controlados desde las famosas comisiones que se establecieron en la Segunda Guerra Mundial para trasladar maquinaria, ¿sí?, recién desempacada con tecnología y que no nos las quisieron traer a nosotros, pese que ya se habían desgastado en todo el tramo de la guerra. Pues allá se llevaron dinero, infraestructura y se hicieron, pues como siempre, fuertes con los europeos. América Latina no tiene esa suerte. Eso es hacer en buena medida obligatoriamente aliados de los Estados Unidos. Bueno, pues ¿qué está haciendo Mayorkas y el canciller Ebrard? Pues como el gobernador de Texas se puso de acuerdo con los gobernadores fronterizos para resolver el problema que se les está yendo encima, que son de una corriente migratoria de emergencia, lo está diciendo el gobierno de Biden, pues él quiere blindar su frontera y de esa manera detuvo el tráfico de vehículos para revisarlos si no van
migrantes metidos ahí. No he encontrado ningún migrante ni situaciones sospechosas, pero de todas maneras se puso de acuerdo políticamente con los gobernadores de Nuevo León, de Coahuila y de Tamaulipas, que curiosamente son opositores al gobierno de López Obrador, principalmente el de Tamaulipas, y que todavía más hay elección para gobernador de Tamaulipas. Y entonces, ¿cuáles son las sanciones que le van a poner al gobernadorado? Ampliar una garita fuera de su territorio, y se les ocurrió que el tren que viene, que todavía México no ha acordado si va a llegar a México o no, sí, pero ya lo dan por hecho, el tren que viene desde Canadá pasa por los Estados Unidos y que va a tener el control de los puertos mexicanos y hasta del istmo de Tehuantepec, considerando una situación muy grave para la seguridad nacional. Sí, maestro, pues es interesantísimo este tema. Lamentablemente ahorita tenemos que irnos a corte, pero podemos seguirlo platicando una vez que regresemos. ¿Le parece bien? ¿Cómo no, don Enrique? Con mucho gusto. Vámonos a corte y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa, una charla verdaderamente interesante, el análisis político con datos duros, serios, con toda la responsabilidad que significa informar y poner en la mesa de su análisis final y su conclusión en el estilo y en la moralidad y en la ética que ha caracterizado Voces del Periodista, bajo la conducción de la licenciada Celeste Sáenz de Miera y de quienes formamos parte de este equipo altamente privilegiado de poder desde diferentes lugares de nuestra república exponer nuestros puntos de vista para que finalmente sea usted quien concluya. Escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena en este análisis de lo que está pasando con el estado de Texas, una relación y una serie de intercambios de puntos de vista que entran al marco de la rigidez, donde no vemos incluso que puede existir esa cosa que se denomina diplomacia y que pienso que no abona en mucho a todo lo que está pasando y a todas las cosas que nos estamos enterando diario en la mañanera, donde el presidente se queja de la deslealtad, y así hay que llamarlo, no puede tener otro nombre, como el caso de Cancún en el estado de Quintana Roo, en la empresa Calica, en donde sus instituciones, sus secretarios, pues simple y sencillamente no le informan adecuadamente, y este engaño en muchas áreas que se están descubriendo, pues no puede ser más de un acto y que siempre hemos dicho nosotros, ¿no? Los traidores, los verdaderos traidores de un proceso, de un proyecto, nunca van a ser los opositores van a buscar evitar que se logre concretar y el éxito. El problema es cuando los traidores están adentro y sobre todo cuando a los traidores les está ganando las ansias de la sucesión presidencial. Maestro don Rodolfo. Bueno, quería concluir la parte de este famoso tren que viene desde Canadá y que va a dominar nuestros puertos, en particular el puerto de Lázaro Cárdenas y el de Veracruz, que es una ruta estratégica que maneja el narcotráfico. Eso es muy importante. Entonces, no solo si aquí al vincularse también al Istmo de Tehuantepec, al proyecto del Istmo de Tehuantepec, van a dar de gritos quienes afectan sus intereses, quienes, Japón, China, Rusia, tiene otras implicaciones, no solo de orden comercial, y eso hay que plantearlo. Ahora bien, ¿en qué circunstancias se escribe esto? Pues en las elecciones norteamericanas y las elecciones mexicanas, que ya están encima de gobernadores, y donde muchos colaboradores del presidente López Obrador, pues quieren ser los que ganen la delantera, y entre ellos, en este caso, pues Marcelo Ebrard, ¿sí?, que busca cobijarse en Biden, en la Casa Blanca, pues para que lo apoye como candidato.
Entonces, él está tomando estas decisiones de sancionar a un gobernador poderoso como el tejano. ¿Por qué es poderoso Texas? Pues por sencilla y llanamente porque controla buena parte de la producción y del gas de los Estados Unidos. Además de que tiene instalaciones estratégicas de orden militar, no es un estado más de la Unión Americana. Bueno, pues en esta guerra por las sucesiones y en medio de la guerra que se libra en Ucrania, pues se dan estas circunstancias y que es de tomar en cuenta. Un proyecto geoestratégico en base al agua para integrar una nueva república a partir de Texas, a partir de Nuevo León y de Tamaulipas. Tamaulipas, acuérdense que su vecino es Veracruz y son todas las huastecas. Ahí está un grave problema. Y el problema del agua, como lo plantea Nuevo León y Texas, es que no tienen agua. Van a tomar agua de la parte de una cuenca hidrológica que es parte de Tamaulipas y de Veracruz. Bueno, pues esto implica un gran conflicto más allá de las elecciones, ¿sí? Más allá de las elecciones, y que tiene que tomarse en cuenta. Las sanciones que le están poniendo al presidente Abbott, al gobernador Abbott, no van a funcionar porque son de mediano plazo, y cuando ese mediano plazo funcione, ya terminaron las elecciones. Y esto va a agravar más, y les digo así con todo, de manera contundente. Son sanciones con un proyecto de fines electorales. El tren no se va a desviar y no van a ampliar la garita. Así están las cosas, pero vamos a ver cuál es el resultado de esto. Pero hay que ponerle ojo a este proyecto de balcanización muy peligroso, un estado tapón en el norte del país, más otra parte como eje tapón, una nueva frontera con el istmo de Tehuantepec. Estos son aspectos geopolíticos que hay que comentar de fondo. Así es, maestro, y sobre todo hay que rescatar, no olvidemos que en esta región sur-sureste ha habido siempre ese afán separatista y que durante el proceso que se dio en la alternancia a favor de Vicente Fox, una resistencia muy especial por parte del gobierno del estado de Yucatán con Víctor Cervera Pacheco, y otra resistencia muy especial con la familia González Curi. Incluso yo tengo en mi poder un documento y una serie de revistas donde se hablaba de la República de Campeche. Se hizo himno, se hizo bandera, en fin, todo este tipo de circunstancias que como en su momento también lo tenemos que sacar a la discusión cuando el conflicto en Tabasco, en la elección donde Roberto Madrazo vence, y le pongo comillas, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, la amenaza que hizo Roberto Madrazo al intento de desaparecer los poderes y nulificar la elección, cuando aparecen las cajas de facturas en el Zócalo de la Ciudad de México, y las exhibe el presidente López Obrador, se habló de intento de separar el estado de Tabasco. Y ahí hubo, para mi gusto, en su momento lo escribí también, la falta de capacidad política y novatez del hoy embajador de México en los Estados Unidos, el señor Esteban Moctezuma Barragán, y por supuesto en la operatividad directa desde Atlacomulco del señor Carlos Jan González. Entonces, pues este proyecto balcanizador siempre ha estado presente, y en Campeche, cuando se genera el PRIAN, cuando aparece Oceanografía y cuando hay un grupo directamente vinculado con los intereses europeos de la familia Muriño, la corona española, pues se acapara todo el control de la distribución del petróleo, del diésel, de toda la producción petrolera y de los puertos. Y en ese momento ya se hablaba incluso
de la posibilidad, y se estuvo haciendo varios foros en el sureste, de tratar de ser una democracia espejo similar a España, es decir, tener unos reyes y una monarquía parlamentaria. Y eso se expuso en varias reuniones en las que yo incluso asistí. Claro, la primera vez me dejaron entrar, ya después ya ni siquiera me invitaban, pero de ese tamaño es el intento de balcanizar a nuestro país para poderlo dominar más fácilmente. ¿No es así, maestro? Desde luego, y en estos juegos así de juegos de poder, como se llama mi columna, vemos cómo el embajador de la Fuente viene a México cuando Ebrard está en los Estados Unidos. ¿Y qué juego se está manejando ahí? Pues dicen que de la Fuente puede sustituir a Marcelo Ebrard, y eso sería terrible, porque el embajador en México en Naciones Unidas, pues él está completamente abocado a promover las sanciones contra Rusia y totalmente del lado de la estrategia de Biden. ¿Sí? Imaginémoslo de secretario de Relaciones y candidato a la presidencia de México. ¿Sí? Una jugada que vendría de allá directo para que el candidato de Morena fuera don Ramón de la Fuente y que trabajara de fondo junto al proyecto de los Estados Unidos. Maestro, dicen que en política y en la vida no hay casualidades, por eso me imagino que de pronto, ayer que se cumplió el año de la caída del metro en la línea 12, pues se calienta nuevamente las culpabilidades, el que diseñó como jefe de gobierno, que era Marcelo Ebrard, el que era el encargado de las finanzas, Mario Delgado, y el mantenimiento que debió corresponder a Claudia Sheinbaum. Y hoy veíamos también que pues, se va a cancelar el contrato porque el tercer dictamen que da la empresa que fue contratada por el gobierno de la Ciudad de México, pues dice la jefa de gobierno que es tendencioso, malintencionado, y esto pues demuestra a qué grado está este tipo de circunstancias políticas, de presiones, de traiciones y de ir empezando a ponerle lastres a quienes, pues digo, yo no lo dije, ¿no? Pero se maneja ya no como aspirantes, sino como corcholatas presidenciales. Vamos a ir a corte y regresamos. Continuamos, amigos, en su programa Voces del Periodista. Un abrazo fraternal de la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Y por supuesto, muy interesante, la plática ha ido muy rápida porque son temas muy, muy importantes, en el que para poder entender lo que hoy sucede o pueda suceder mañana, es vital y fundamental que sepamos de dónde vienen esos hilos para el tejido de lo que va a ser una sucesión presidencial, también con características muy singulares y con injerencia muy especiales de todas partes del mundo. México es fundamental, geopolíticamente importante. Licenciada Ceci Tapia, solidaridad mil. Quisiéramos escuchar su punto de vista de estos temas y si hay algo nuevo en las redes. Claro que sí, señor maestro. Pues aquí el tema, yo creo que es muy importante, ya lo que nos ha estado diciendo, todo lo que ha pasado en la geopolítica, la geoestrategia y todo lo que había estado presente. Y quiero nada más que veamos cómo la inflación en el país comparado con Estados Unidos, no hay una gran disparidad. Y aún lo más grave, que yo creo que sí es importante que nosotros subrayemos, es el hecho de que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció 1.4 el ejercicio pasado y de México 1.9. Yo creo que aquí es donde nos damos cuenta cómo estamos peleando fuertemente con todo lo que está sucediendo de manera internacional, que el tema de la refinería del Park, que ya está dando gasolina, aunque para muchas personas pudiera no ser importante,
ya empieza a ser un poco relevante en la situación que está con el México, que este trimestre se han recaudado más de 100,000 millones de pesos. Yo creo que aquí es donde nos tenemos que detener un poquito. Yo hace un rato, al principio del programa, en mi participación, yo le decía a todas las personas que hay quienes están robando las devoluciones. Hay un correo, y esto sí lo quiero comentar, que es denuncia@punto.sap.mx, en el cual pueden solicitar, denunciar y achar que alguien puso o registró la cuenta clave diferente a la propia, que si no la reconocen, por favor, le puedan comentar. Si escuchan un ruido. Teniendo un poquito de problemas con el audio, ¿verdad? Así parece, maestro, pero bueno. Mejoró. A ver, ahora sí, seguimos. Y algo que también es muy importante, se terminó la época de las declaraciones. Ya se distorsionó, contadora. Vamos a escuchar al maestro don Rodolfo en lo que ve si se corrige. ¿Te parece bien? Maestro, sí, ¿cómo no, don Enrique? Mire, yo lo último que quería agregar para nuestro próximo programa fue la visita no menos importante, importantísima para el futuro de las elecciones de México, del secretario de Estado, Pietro Parolin. Yo lo conocí hace muchos años. Él estaba, cuando estaba el famoso anuncio que vino a México a negociar pues varias cosas, entre ellos pues el cambio en la política de México respecto al Vaticano. Es un hombre que conoce muy bien a nuestro país, también a Venezuela, fue nuncio allá, pero a lo que vino fue a adelantar quién viene como nuevo embajador del Vaticano, cuya misión será participar en términos de los intereses del Vaticano en quién va a ser el candidato de México. Vamos a verlo, eso necesita un análisis más detallado, puntual, para que veamos la importancia que tiene cuando llegue el nuevo anuncio y que pues ya vino a adelantar, no para que no haya sorpresas. ¿Quién va a ser este personaje que va a venir a nuestro país con esa misión tan importante? Pues sí, aquí el tema del Estado laico que tanto preocupó y ocupó y que generó las leyes de reforma de don Benito Juárez García, pues sigue siendo algo que tiene operancia y hemos observado que en esta materia, que además influye profundamente y ha tenido un efecto muy demoledor en muchos procesos en el interior del país, que es el aspecto de índole religiosa, pues estamos viendo también un incremento en lo que se representa a la cristiandad, en los grupos religiosos que han avanzado en materia de control político y esto pues cuando en algún momento vemos las historias de las cruzadas y de todas esas cosas que parece que ya no podrían volver a suceder, pues estamos en ese mismo esquema, maestro, ¿no es así? Pues desde luego, y hay que pensar en una circunstancia muy importante de cómo viene este escenario. Por una parte, si no solo se adelantaron las elecciones en México, también en los Estados Unidos están adelantadas. El presidente Biden quiere ser el nuevo candidato, nuevamente candidato, pero él, recordemos que él se dice católico y tiene en medio otro problema de cómo se van a manejar las elecciones en medio de católicos y pentecostales que hicieron ganar a Trump, que ganaron en Brasil y que ganaron en México. Vamos a comentar esto más a fondo. Muy delicado. Maestra Ceci Tapia, vamos a ver si no tenemos problemas con su comunicación nuevamente. ¿Lo escuchamos, maestra? Sí, muchas gracias, maestro. Porque además mi imagen ya se congeló para que me puedan ver en YouTube.
Sí, se me ha hecho, bueno, comentando rápidamente ya lo último de las denuncias del SAT, que sí es importante porque recordemos que a partir del 1 de julio, y aunque pareciera que falta mucho, la nueva factura electrónica entra en vigor, hablando de México, el SAT.gov.mx, pero esto nos da que todos los trabajadores del país tienen que entregar su constancia de situación fiscal. Como se darán cuenta, pues las oficinas del SAT no están preparadas para recibir a todos los trabajadores de México. Entonces, es importante que por medios electrónicos, el chat 1 a 1 en la página sat.gov.mx, el SAT ID, etcétera, etcétera, buscando poder lograr pues esta obligación a la que hoy nos está empujando las nuevas reglas para hacer la facturación electrónica que entra a partir del 1 de julio, pues nosotros podamos tener nuestra constancia de situación fiscal, la denuncia en denuncias@punto.sat.gov.mx, que eso es muy importante, y pues no dejar que los bandidos continúen por ahí haciéndose sombra en ningún lugar desde las instituciones del país. Es mi comentario, creo, maestro. Muchas gracias. Así es, y ojalá pues toda esa inversión que se ha hecho para la seguridad, los C5, toda la inteligencia que hay, inteligencia financiera y la inteligencia cibernética, pues permita detectar este tipo de circunstancias. Yo creo que se enrarece demasiado el ambiente como para que, aparte de ello, esa ambición política que se desbordó y que vemos que es un tema internacional, no sé si por falta de pericia, paciencia o exceso de ambición, pero pues hoy tenemos un mundo total y completamente polarizado, en donde finalmente los que sufren son los pueblos que eligen pensando en encontrar guías para un proyecto nacional que pues a veces parece que se equivocan o nos equivocamos. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, estamos de salida, nos quedan 2 minutos. Pues vamos a platicar ampliamente estos temas, vamos a puntualizarles, no podemos en una sola emisión abordarles, pero sí en el próximo programa pues daremos salida a estos temas tan importantes, porque ya va la primera gira internacional de presidentes a Centroamérica, de Cuba, vamos a ver esos resultados. Pues sí, vamos a ver cómo sale, qué resultados hay, en qué genera una visión diferente a esos apoyos multimillonarios que se están mandando para una guerra y no para detener los flujos migratorios, sobre todo con el gran antecedente que hay de la ley Marshall. Este fue algo que se ejecutó en su momento después de la conflagración mundial y en donde pues Estados Unidos sabe que para evitar la migración nadie se va de su casa si está a gusto y si cubre sus elementales satisfactores. Eso está fuera de toda discusión. Se tiene que tener mucho valor, mucho dolor y mucha necesidad para recorrer y exponerse a todos los peligros que esto representa con el noble y justo derecho de buscar un nivel de vida diferente. Más humanidad y menos política, creo que sería la frase. Y a nombre de la titular de este espacio, a usted, maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, allá al maestro en cabina de ABC Radio, el ingeniero Melara, a Jonathan y a todos los que formamos parte de este equipo, un abrazo fraternal. No recuerdo si lo saludé, maestro don Rodolfo, ya también a veces el Alzheimer se interpone, pero les deseamos por supuesto un extraordinario mitad de semana y que sigan en la programación de ABC Radio. A nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, lo mejor de lo mejor siempre.